óvulos secundarios de esta ovoide. En el hombre se llama espermatozoides porque va a formar espermatozoides. ¿Qué pasa? Cuando llega la pubertad, ¿sí? Entonces las células germinales que van a estar dentro de los testículos se activan y van a dar lugar a la espermatozoide. Es decir, el niño nace en un estado de latencia todo el tiempo, sin maduración, y tiene que llegar la pubertad para que puedan arrancar la espermatozoide. A diferencia de las mujeres. Las mujeres teníamos aquí el testículo, y dentro del testículo la túnica propia, ¿cómo se llamaba? Albuginia. Muy bien. Esa túnica que se llamaba albuginia dividía lóbulos, y en los lóbulos íbamos a encontrar los túbulos femeninos. Los primeros eran los contorneados y luego los rectos. ¿Listo? Entonces, a ese nivel, a nivel de estos túbulos femeninos contorneados, inicialmente vamos a tener lo que ocurre la espermatozoide. La célula madre, así como en el ciclo sexual femenino se llamaba ovogonia, aquí se llama espermatogonia. La espermatogonia es la célula madre, de la cual se van a originar las células hijas, que finalmente van a ser los espermatozoides. Pero esta célula madre o espermatogonia se divide en sus dos células siguientes por mitosis. Al hacerlo por mitosis, la cantidad de cromosomas que tiene son 46. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cada espermatogonia se convierte en un espermatocito primario. Miren aquí. ¿Cuándo ocurre esto? En la pubertad. Esa espermatogonia que se dividió por mitosis, o sea, al dividirse por mitosis significa que la célula hija va a tener las características idénticas a la célula madre. No se olviden de eso. Se transforma en un espermatocito primario. Ese espermatocito primario sigue teniendo 46 cromosomas, pero cuando el espermatocito primario pasa a ser espermatocito secundario, ya no se va a dividir por mitosis, sino que se va a dividir por meiosis, y por eso tiene 23 cromosomas. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la espermatogonia. Deben un ratito. Miren, aquí está la espermatogonia. Aquí está la espermatogonia. Esta espermatogonia se transforma en espermatocito primario. Cuando lo hace por mitosis. ¿Sí? Este espermatocito, al ver explico esto de acá. Esta mitosis que ocurre aquí se transforma en el espermatocito primario. Cuando viene el espermatocito primario, inicia la primera fase de la meiosis. ¿Listo? Pero de aquí, de espermatogonia aquí, miren, son iguales. Son idénticas. ¿Listo? Este espermatocito primario ya se empieza a transformar, sus células internas, digámoslo así, se empiezan a transformar ya no por mitosis idénticas, sino por meiosis, empiezan a dividir sus características. Y finalmente van a dar los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios ya se terminan dividiendo por meiosis. ¿Listo? Y van a dar la tercera línea, que son las espermatides. Bien. Esas espermatides son las que finalmente se transforman durante la diferenciación de la etapa de la meiosis y terminan dando los espermatozoides. Entonces es muy fácil. La espermatogonia se transforma en espermatocito primario, el espermatocito primario en espermatocito secundario, el secundario en espermatides, y los espermatides dan los espermatozoides, que son la fórmula madura que tenemos. La espermatogonia pasa a espermatocito primario por medio de la mitosis, ¿sí? Pero dentro del espermatocito primario empieza a ocurrir la primera división meiótica para poderse transformar en los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios, miren, ya este tiene 46 cromosomas, este tiene 46, pero cuando viene el secundario ya se van por 23. Y cada uno de ellos va a tener 23 cromosomas que cuando se unen durante la fecundación pues darán el producto resultado. ¿Sí ven de ahí? ¿No será que se hace?
seleccionado el espermatides. No se divide las espermatides, los espermatozoides. Dice que el tiempo que tarda un espermatozoide en transformarse desde el espermatocito primario es más o menos de 2 meses. Es decir, el hombre a partir de la pubertad, cada 2 meses está sacando espermatozoides maduros. Y esto solo ocurre a temperaturas inferiores a la del cuerpo humano. Si los espermatozoides estuvieran dentro de la región pélvica o cavidad abdominal, en algún lugar del tórax, los espermatozoides no podrían sobrevivir a la temperatura mayor a 37 grados. Por eso, sí, es que están situados por fuera de la pelvis, en la bolsa escrotal. Por esta razón, los testículos están alojados en el escroto, fuera de la cavidad abdominal, y eso es lo que les permite tener temperaturas inferiores a las del cuerpo humano. La temperatura corporal está a 37.5 grados, este está más o menos a 36, 35, esto es lo que le permite que cada 2 meses se transformen los espermatocitos primarios en espermatozoides. Cada día, alrededor de 300 millones de espermatozoides completan el proceso de espermatogénesis. 300 millones diarios de espermatozoides están continuamente en proceso de maduración. Es decir, con cada eyaculación, el hombre puede diariamente liberar entre 100 a 300 millones de espermatozoides. Es lo que se está produciendo diariamente. Bueno, resulta que el espermatozoide maduro como tal va a tener una cabeza, va a tener un cuello y va a tener una cola. Miren, sí, va a tener una cabeza, un cuello y una cola. ¿Listo? ¿Qué es lo representativo de la cabeza? Que la cabeza contiene el núcleo. Si contiene el núcleo que tiene la información genética, ¿cierto? Alrededor de la cabeza, miren, encontramos el acrosoma. El acrosoma va a ser una estructura encargada de perforar ese óvulo para que el espermatozoide pueda entrar y pueda realizar la fecundación. El cuello, ¿por qué es importante? Porque el cuello tiene las mitocondrias. ¿Qué producen las mitocondrias? En forma de ADN. Miren, la cabeza contiene el núcleo contiene la información genética ADN. El acrosoma que rodea la cabeza la protege, pero al mismo tiempo le permite una glicoproteína penetrar en el interior del óvulo para que pueda realizarse la fecundación y así es la destinado. El cuello contiene la mitocondria y la mitocondria contiene energía en forma de ATP. ¿Para qué necesita esa energía? Para enviarle al flagelo o a la cola, ¿sí?, la información para el movimiento. Entonces, este lo que hace es que ese espermatozoide pueda pasar en cualquier etapa donde esté, ya sea dentro de los conductos del hombre o en el canal vaginal o en el útero o en las trompas para que pueda desplazarse y finalmente llegar a este óvulo y lo pueda fecundar. Si no existe ATP, nunca va a haber movimiento del flagelo, porque el movimiento no es un movimiento peristáltico externo, sino es un movimiento peristáltico interno. Es decir, la energía hace que se pueda mover y que se pueda desplazar. Este espermatozoide, miren, en la colita tiene la parte terminal del flagelo, ¿sí? Y esta es la que impulsa, ¿sí? Hagan donde son como los dedos cuando la persona va nadando y ya está cansado, se impulsan los pies. Esta parte terminal de la cola, ¿sí?, que es la punta del flagelo, lo que hace es ayudar a que el espermatozoide se pueda impulsar. Entonces, ¿qué más características tenemos acá? Entonces, tiene una cabeza, una parte medial que es el cuello y la cola. La cabeza, ya dijimos, contiene el núcleo, y el núcleo lo que hace es contener el ADN. Alrededor encontramos el acrosoma, que es la mayor parte de la cabeza. Son enzimas, son glicoproteínas que ayudan a que el espermatozoide pueda ingresar en el ovario, en el óvulo y lo pueda fecundar.
Ya dijimos que en el cuello teníamos las mitocondrias que producen ATP, que se encargan de alimentar el flagelo para que pueda desplazarse. Los espermatozoides normales, entonces, ¿qué tienen espermatozoides normales? Tres partes. Entonces, tiene cabeza, cuello y cola. Aquí miren, un espermatozoide con defectos en el cuello, no tiene cuello. Si no tiene cuello, ¿se mueve? No. Si no se mueve, ¿puede llegar al lugar que quiere? No. Este tiene defectos en la cola. Entonces, estos espermatozoides vienen mal formados. Si hay un defecto en la cola, si la cola es muy cortita, si no tiene la función terminal, o si tiene la cola bifurcada, pues simplemente no va a poder llegar a su destino. O cuando tiene defectos en la cabeza. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el defecto más grave? Cabeza, cuerpo, el moverlo desplazar. Y si no tiene cabeza, pues obviamente la información genética puede compartir la capital y obviamente el proyecto no se va a poder formar. Y de esa forma, pues terminará abortando la pareja, la señora, porque es un producto mal. Entonces, cuando las personas tienen una pareja y se quieren embarazar, la primera posibilidad es que la mujer tenga algún trastorno hormonal, usted ya sabe cómo se producen los trastornos hormonales, ya sea en la segregación del hipotálamo, en la hipófisis, en el ovario, entonces FSH, LH, estrógeno, pero si todo está normal, le piden un espermograma. ¿Qué hace el espermograma? Primero cuenta el número de espermatozoides. Entonces, si se toma una muestra de semen, ¿cuántos espermatozoides deben haber? Millones, ¿cierto? Bueno, ¿qué tiene que tener ese espermatozoide cuando lo analizan? Cabeza, cuello y cola. Y lo dejan ahí para mirar el movimiento y lo están revisando. Y hacen un recuento. Si el recuento está normal en cantidad, si la producción del semen también es en cantidad adecuada, y si la forma anatómica del espermatozoide está bien, pues ya irían a buscar otras cosas. Pero las principales causas son malformaciones en los espermatozoides y el traje de hombre para la fertilización. Entonces, ¿dónde encontramos los espermatozoides? En el lumen de los túbulos femeninos. Entonces, justo en la luz. Cuando nosotros hablábamos de la luz, mira, vamos aquí y vamos a tener las células que van a originar los espermatozoides. La primera célula que está originando el espermatozoide, ¿cómo se llama? ¿Esta qué? Espermatogonia. Espermatogonia. Ese espermatogonia se transformaba en qué? Espermatocito primario. El espermatocito primario, secundario. Y el secundario es la máquina de espermatocito. Así. Entonces, mire, resulta que en la luz del tubo, ¿sí? Esta es información como para que se pueda estudiar. Entonces, mire, ahorita nos regresamos. Aquí están los túbulos seminíferos, los contorneados. Aquí le hicieron un corte coronal, estoy viéndolo de adelante hacia atrás. Entonces, miren cómo el lumen es la luz, la parte interna, el centro. ¿Sí? En el lumen, pegado a las paredes, nosotros vamos a tener las células que van a dar origen a los espermatozoides. Entonces, miren cómo hacia la pared está pegada la espermatogonia. Luego esa espermatogonia, el espermatocito primario, luego el espermatocito secundario, y ya en el centro, los más maduros, que serían los espermatozoides. Entonces, aquí está el túbulo, este es el túbulo seminífero, lo cortan así, un corte coronal, y yo puedo ver así. Entonces, mira aquí. Y aquí pegado a la pared, las espermatogonias, alrededor, medialmente, ya viene el espermatocito primario, el secundario y los espermatocitos. ¿Listo? Bueno, entonces miremos acá. ¿Qué dice? Dice, desde la luz o lumen de los túbulos seminíferos, los espermatozoides inmóviles son rodeados del líquido testicular y se van al epidídimo, donde esos espermatozoides recién formados continúan marcando. Entonces, ¿dónde se forman los espermatozoides? En los túbulos seminíferos. ¿Dónde maduran los espermatozoides? En el epidídimo. Ahí terminan de madurar los espermatozoides. Dice que se
se tarda un promedio de 12 días los espermatozoides para que se muevan del epidídimo. La maduración como tal termina en un ciclo de 12 días. Entonces, el espermatozoide ingresa a la cabeza del epidídimo y se mueve al cuerpo y a la cola por la contracción de la musculatura que lo está reteniendo. Miren, en el epidídimo, como ocurre la maduración, los espermatozoides adquieren la capacidad de moverse bajo su propio poder. Es decir, cuando el espermatozoide sale del túbulo seminífero, no se mueve, es inmóvil, no puede mover. Es en el epidídimo donde madura, y al madurar tiene la capacidad de moverse bajo su propio poder. Es decir, el ATP que está produciendo no le da suficiente fuerza, digamos así, al flagelo para que se pueda desplazar. Los espermatozoides maduros se almacenan en la cola del epidídimo. Todos los espermatozoides maduros van a la cola del epidídimo. Cuando viene la eyaculación, esos espermatozoides son liberados, salen de la cola del epidídimo y son empujados por las contracciones de la musculatura lisa hacia el conducto de F. Entonces tenemos, en los túbulos seminíferos se producen los espermatozoides. ¿Qué célula está pegada de la espermatogénesis a la pared del túbulo seminífero? Las espermatogonias. ¿Sí? Luego de las espermatogonias, los espermatocitos primarios. Luego del espermatocito primario, el secundario. Y luego del secundario ya los espermatozoides en el lumen del túbulo seminífero. Es el que ahí avanza al epidídimo, y del epidídimo maduran. Van a entrar entre la cabeza y el cuerpo, y cuando ya adquieren 12 días de haber estado ahí, ya pueden moverse. ¿Y dónde se van a almacenar? En la cola del epidídimo. Cuando ya están maduros, han ocurrido que cada 2 meses están madurando los espermatozoides. 12 días de completar su maduración van a la cola. Y de la cola solamente se liberan, digamos así, con cada eyaculación que el hombre pueda presentar. ¿No? Y son empujados al conducto de F. Entonces, de los conductos seminíferos se dividían los primeros, ¿cómo se llamaban? Contorneados. Muy bien. ¿Los contorneados en qué se continuaban? En rectos. Muy bien. ¿Los rectos que formaban? La red testicular. Muy bien. La red testicular en qué se continuaba? Ajá. Conducto eferente. Venal. Conducto eferente. ¿Ese conducto eferente dónde desembocaba? En la cabeza del epidídimo. ¿El epidídimo qué seguía? Conducto deferente. El conducto deferente se unía con el conducto excretor de la vesícula seminal que formaban. Cuando el conducto deferente, ¿se acuerdan que se tiene una porción testicular, funicular, inguinal y pélvica? Llegaba hacia la parte posterior de la vejiga, se unía al conducto excretor de la vesícula seminal. ¿Y qué formaba qué conducto? ¿Se recuerda? Conducto eyaculador. Conducto eyaculador. ¿Dónde se abría el conducto eyaculador? En la uretra prostática. En la uretra prostática. Muy bien. ¿Listo? Y de aquí, ya, ese conducto se va por toda la uretra prostática. Luego pasa a la uretra membranosa. Luego la esponjosa y ya. Entonces, miren, este es el recorrido que el espermatozoide hace. Se forma, nace, se origina en los conductos seminíferos, pasa al epidídimo, donde va a madurar,
Y con cada eyaculación pasa al conducto deferente, luego al conducto eyaculador, y a través de la uretra en sus diferentes funciones es evacuado durante un acto de eyaculación. Ese es el recorrido. Habíamos dicho también que dentro del tejido testicular, entonces habíamos dicho que teníamos unas células, que eran las células de Sartori, y unas células, que eran las células de Leydig, que por su función tenían que nomenclatura, que habíamos dicho. Las células de Leydig eran las intersticiales, ¿se acuerdan? Y las células de Sertoli sostén. Entonces, las células de Sertoli, mírenlas aquí, son sostén para el proceso de espermatogénesis. Por eso están dentro de la luz o del lumen de los túbulos semilíferos. Mientras que las células de Leydig son intersticiales, mírenlas, están por fuera de la luz o de fuera de los túbulos semilíferos. Y las están mirando aquí mismo. Células de Sertoli sostén internamente son las que van a estar durante el proceso de la espermatogénesis. Y las células de Leydig son intersticiales, van a estar por fuera de la pared del túbulo semilífero. Entonces, ¿qué nos dice? En la pared de los túbulos seminíferos encontramos las células de Sertoli que proporcionan un soporte mecánico y metabólico de los espermatozoides. Es decir, las células de Sertoli son las que se encargan de nutrir, alimentar y sostener esos espermatozoides para que puedan transformarse en espermatozoides. Mientras que las células de Leydig, que son las intersticiales, ellas son las que secretan la testosterona. Es el andrógeno pues, más importante, la hormona masculina, que también va a ayudar a dar las características sexuales secundarias del niño. ¿Listo? También van a secretar dos andrógenos importantes, que son la androstenediona y la dihidroepiandrosterona, que son las hormonas masculinas que aparte de la testosterona, el hombre fabrica. Así como la mujer fabrica estrógeno, progesterona. ¿Y cuántos estrógenos producía la mujer? Exacto. 6 tipos de estrógeno y 3 estrógenos importantes, que el más importante era el estradiol. Muy bien. Este se utiliza para la método de planificación. Y también las células de Leydig fabrican pequeñas cantidades de estrógenos también necesarias. ¿Por qué? Porque el estrógeno regulaba la piel, regulaba, ¿qué más regulaba? El cabello, la calidad de las uñas. Entonces el hombre pues también tiene uñas, tiene cabello, tiene piel. Necesita una hormona que ayuda a regular. No se olvide, Sertoli, sostén, soporte, se encarga de nutrir metabólicamente y proteger esa espermatogonia para que se transforme en un espermatozoide. Y las células de Leydig son intersticiales, están por fuera de los túbulos seminíferos y son los que secretan testosterona en su mayor cantidad y los otros dos andrógenos que son la dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Y estrógeno poquitito. Aquí lo vemos. Aquí está el testículo, aquí está la túnica sanguínea. Aquí está el túbulo seminífero contorneado, aquí el recto, que lo estábamos hablando acá, el corte, la pared del túbulo seminífero, las células de Sertoli adentro, siempre Sertoli, y las de Leydig por fuera. Bueno, fisiológicamente, ¿qué hacen las? Bueno, entonces, eso es el testículo. Todo esto está ocurriendo en el testículo, exactamente en los túbulos seminíferos y en el epidídimo, ya sabemos cuál es la función. El conducto colector queda siendo un conducto. Solamente transporta los espermatozoides ya maduros. Porque ¿dónde terminaban de madurar los espermatozoides? En el epidídimo. ¿Y dónde se almacenaban esos espermatozoides? En la cola. Entonces, de la cola que sigue el conducto deferente, si no cumple ninguna función, solamente los transporta. Las vesículas seminales, ¿sí? Ya dijimos, son dos glándulas. Teníamos una derecha o una izquierda que estaban situados hacia la parte posterior de la vejiga.
producen el 70% del volumen del semen. ¿Listo? Ese líquido vesicular o semen que contiene fructuosa, que la utilizan las mitocondrias de los espermatozoides para generar más ATP y obviamente pues ayudarles al movimiento. Es decir, la fructosa del semen, que es el líquido que se encarga de transportar los espermatozoides, lo va, aparte de transportar, a nutrir. De lo contrario, pues no tendríamos espermatozoides que alcanzaran a llegar vivos y activos hasta la vagina. Bueno, la próstata excreta un líquido lechoso alcalino al fluido seminal, se llama semen. ¿Cuál es su función? Coagular. Pues lo que primero hace es que coagula el líquido, lo vuelve como gelatinoso para que puedan preservarse los espermatozoides cuando entran en el canal vaginal, y luego coagula el semen para que durante esa eyaculación vayan con fuerza y puedan ser expulsados y en el canal vaginal puedan sobrevivir. ¿Sí? Entonces, miren que el espermatozoide tiene que pasar por etapas importantes, uno, para madurar y ser funcional. Y dos, tiene que tener un sistema genital completo para que le pueda permitir llegar a su sitio en forma adecuada. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, cuando ella eyacula, eyacular es cuando ya el semen es expulsado a través del orificio uretral externo, cuando ya está expulsado, cuando ya sale del sistema genital masculino y entra en el canal vaginal o entra en un condón, puede llevar. Primero, entonces lo coagula, y al coagularlo lo mantiene quieto y estable, ¿sí? Y regulando a pesar de la temperatura del marcamiento. Pero cuando ya sale, lo libera, anticoagula, se vuelve mucho más líquido, mucho más fluido. Cuando ustedes roten por la parte de urología, les van a enseñar, por ejemplo, cuando se toman muestras de semen para la fertilidad y todo esto, hay semen que sale como, todos hemos visto la gelatina, la gelada, ¿sí? Que es cuajadita, salen así, entonces sus espermatozoides nunca van a poder sobrevivir, porque cuando salen cuajaditos como tal, pierden la capacidad de moverse. Entonces entran al canal vaginal coagulado y salen exactamente igual, entonces forman como unos cristales de gelatina, porque no alcanzan a decoagular. Y para que pueda decoagular, es la próstata la que produce el líquido que se va a encargar. Sabemos nosotros anatómicamente que la próstata produce un 20% del volumen de líquido seminal, pero dentro de ese 20%, ese semen lo que lleva factores de coagulación. Es el único que ayuda a coagular y a descoagular. Entonces, miren, ese engrosamiento temporal que hablamos cuando se está coagulando y luego se decoagula, ayuda a retenerlo dentro del tracto reproductor femenino. Le da tiempo al espermatozoide para que utilice la fructuosa que le da y es producida por las vesículas seminales para que se pueda asimilar y pueda desplazar. Cuando el semen recupera su estado líquido, los espermatozoides pueden pasar más lejos en el tracto reproductor femenino. Si el o la próstata no produce la cantidad suficiente de decoagulación, los espermatozoides nunca van a avanzar, ¿sí? Y entonces aquí viene el otro problema por el cual puede no haber fecundación. Ya no está bien formado, tiene cabeza, tiene cuello, tiene su colita y su flagelo terminal, pero la próstata no está produciendo las cantidades suficientes de factor coagulante y decoagulante para que el espermatozoide pueda moverse, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que hace la próstata. Bueno, y fisiológicamente sabemos que el sistema reproductor femenino y masculino, la única función que tienen es la reproducción, no tienen otra función. ¿Por qué las mujeres menstruamos? Pues porque no hubo fecundación. ¿Listo? Resulta que fisiológicamente, para que exista la eyaculación, que es la expulsión de los espermatozoides a través del orificio uretral externo, debe haber algo que se llama excitación sexual. La excitación sexual es la que va a generar la liberación o la eyaculación. Existen dos formas para que exista una erección en el hombre. El sueño puede inducir la erección o la excitación sexual como tal. Son los dos fenómenos. El hombre está excitado, el pene se erecta y al haber erección, en un momento determinado puede haber eyaculación. Y el sueño. Entonces,
acostamos a dormir, existen dos fases del sueño, la fase REM y la fase no REM. La fase no REM es ese sueño superficial que usted escucha todo, ve todo, se mueve y está alertable. Pero en la fase REM es el sueño profundo. Ese es el sueño en el que realmente usted y su cerebro pierde la conexión con el entorno. ¿Sí? Cuando usted se duerme, se profundiza, cae en la fase REM, usted pierde conexión. Puede pasarle cualquier cosa. Usted no lo siente porque está en la fase profunda. Si usted siente todo, nunca tiene un sueño profundo. O sea, nunca ha llegado a dormir satisfactoriamente. Si usted todo lo despierta, todo lo mueve, de todo se alerta, siempre llega a una fase no REM, que es, pues, genera a nivel celular cansancio, somnolencia en el día, se vuelve de pensamiento lento, no coordina las ideas, su trastorno del aprendizaje se vuelve un poco más lento. Bueno, entonces en la fase REM los hombres pueden inducir una erección. Cuando los hombres se despiertan, todos los hombres se despiertan, hacen erecciones involuntarias. Pero esas erecciones involuntarias son precisamente porque están saliendo de su fase más profunda del sueño. Más o menos se despierta, si a las 3 de la mañana, 4, le toca a las 5 de la mañana, van a hacer erecciones, pero no son erecciones sostenidas, sino erecciones reflejas, que no le van a servir pues, para un proceso de penetración si en ese momento lo necesita. Bueno, ¿por qué el pene se erecta? Porque hay una vasocongestión. ¿Se acuerdan que el pene tenía dos cuerpos cavernosos arriba y un cuerpo esponjoso abajo que llevaba la uretra? ¿Listo? Así nosotros lo vemos. Resulta que aquí teníamos unas venas y unas arterias, ¿cierto? Esas venas y esas arterias hacen vasocongestión, se apretan, se quedan acumuladas en un lugar determinado. Porque de aquí los tejidos, debido a que más sangre arterial fluye hacia el pene de la que sale por las venas. Cuando hay excitación, el pene empieza a aumentar de tamaño. Y acuérdense que el pene dijimos que anatómicamente estaba así, por delante y por debajo de la sínfisis púbica. Cuando viene la erección, el pene lo que hace es elevarse sobre la sínfisis púbica y adopta la forma del canal vaginal. Acuérdense que el canal vaginal va de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Al adquirir esta forma, el pene también durante la erección, esos resultados por vasocongestión. Entra más sangre por las arterias peneanas y sale menos sangre por las venas peneanas. Cuando hay una excitación sexual, el hombre libera un elemento que se llama óxido nítrico. ¿Sí? ¿Dónde está almacenado? En las terminaciones nerviosas que están alrededor de los vasos sanguíneos, dentro del cuerpo esponjoso y de los cuerpos cavernosos del pene. Esto hace que la sangre se quede estancada. Entonces, cuando hay una erección, la sangre arterial y venosa se queda estancada a nivel de los cuerpos cavernosos, no tan así del cuerpo esponjoso. Sin embargo, los cuerpos cavernosos al estar arriba elevan y elongan, ¿sí? Elongan el cuerpo esponjoso como tal, pero en sí son las arterias dorsales del pene las que están acá, en la parte superior de los cuerpos cavernosos, los que generan la sostensión o mantener la erección. Entonces, este óxido nítrico hace que exista la vasocongestión. La liberación de óxido nítrico, esta es la abreviatura de óxido nítrico. ¿Qué hace? Relaja la musculatura que rodea las arterias del pene. Cuando las relaja, porque eso hace el óxido nítrico, relajar las arterias, permite que más sangre llegue. Y al llegar más sangre, pues puede mantener la erección. Claro. Esa dilatación en las paredes de los vasos sanguíneos aumenta la cantidad de sangre que ingresa al pene. Hace que las células de las paredes arteriales secreten también óxido nítrico y perdure la vasodilatación. Cuando hay más vasodilatación, más sangre que empieza a llegar. El rápido aumento del volumen sanguíneo llega o llena las cámaras cerebrales de los cuerpos cavernosos. Eso hace que el resto de tejidos se llenen, las arterias están llenas de sangre, apretan el sistema venoso,
lo hacen así, lo comprimen, y al comprimir las venas del pene impide que las venas puedan sacar la sangre. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la sangre de las venas no sale? Porque miren, si estas son las paredes venosas, se colapsan. Y al colapsarse, no hay drenaje venoso. Cuando se produce toda esta vasodilatación, aumenta el flujo del volumen sanguíneo en las arterias, aumenta el flujo sanguíneo a nivel del pene, reduce el retorno venoso del pene y eso es la erección. La erección es un aumento en el flujo sanguíneo arterial y una disminución en el flujo sanguíneo venoso. Entonces llega mucha sangre, pero le sale muy poquita, digámoslo así, por colapso de las paredes del sistema venoso. Dependiendo del tamaño que tenga el pene durante su estado plácido o su estado normal, pues va a generar un aumento que puede ser un aumento 2 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros durante la erección y dice que mide en promedio de 15 centímetros. Entonces un pene erecto mide más o menos 15 centímetros. ¿Cuánto medía el canal vaginal? Entonces la longitud que tiene. ¿Que genéticamente hay penes más grandes? Sí. ¿Genéticamente hay penes más pequeños? Sí. ¿Listo? Entonces eso es la parte de la espermatogénesis y cómo los espermatozoides pueden sobrevivir en un momento determinado y cómo maduran y pueden llegar a su destino final. ¿Y para qué necesitamos la erección? Para que haya eyaculación. Escúcheme bien, si no hay erección, no hay eyaculación. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para que todo esto ocurra? Paredes arteriales sanas. Función cardíaca adecuada. Función pulmonar adecuada. Entonces, si el paciente tiene dislipidemia, ¿qué le pasa a las paredes de las arterias? Si uno tiene mucho colesterol y triglicéridos en las paredes de las arterias, ¿qué le pasa? ¿Qué dice la gente? Se engrosan. ¿Listo? Pues miren, el paciente tiene problemas de dislipidemia, problemas de colesterol, de triglicéridos. Las paredes de las arterias se engrosan, se vuelven así, rígidas. ¿Sí? Entonces pierden su capacidad elástica. Y al perder su capacidad elástica, les llega el óxido nítrico y no pueden tener erecciones sostenidas. Si el paciente fuma, tiene disminuida su capacidad pulmonar, por lo tanto, el óxido nítrico no vasodilata. Si no vasodilata, las erecciones no son sostenidas. Si sufre de hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, muy probablemente, no es el 100%, no va a poder lograr erecciones. ¿Por qué no logra erecciones con un paciente hipertenso, diabético, dislipidémico? Porque no va a poder hacer vasodilatación. Si tiene engrosadas sus paredes arteriales, si no tiene un corazón competente, si no es capaz de lograr generar y mantener la vasodilatación, la compresión venosa, pues obviamente no va a tener erección. ¿Qué hace el señor? Toma cisteína. Este es un vasodilatador. ¿Cuál es el problema? Que tiene un corazón enfermo, que tiene unos pulmones insuficientes, y entonces se infarta y se muere. Porque es que fisiológicamente le está dando un vasodilatador para poder dilatar, prolongar esas paredes arteriales en unas paredes enfermas. Entonces no va a tener esa capacidad. Y aparte le vasodilata un corazón que es hipertenso. Y ya le voy a enseñar cuando lleguemos a la epidemiología algunas cositas, porque eso lo me falta. Y pulmones enfermos.
¿Cómo arrastra? Ok, bueno. Entonces, externamente el paciente, esto es como para que usted dentro de su consejería, si su paciente se lo permite, se lo diga. ¿Qué pasa? Vasodilato. Las arterias se llenan de sangre y las venas se llenan de sangre. Se colapsan y generan una enfermedad que se llama un fenómeno priapismo. El priapismo es una erección dolorosa. ¿Cuál es el promedio de una erección real? De 5 a 7 minutos. Muchos días. Ese es el promedio normal de una erección normal. ¿Sí? Que yo duró 20 minutos, fantasía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es fantasía? Porque es que las arterias deben liberar la sangre que están llegando y las venas, porque el tejido se puede necrosar y las paredes se pueden romper de las arteriolas muy pequeñas y pueden generar inflamaciones a nivel peneal. O sea, esto es parte fisiológica, ¿me dejo entender? No es que no pueda hacer, es que fisiológicamente no puede tolerar esas presiones tan altas dentro de las paredes. Entonces, cuando ya lleva 20 minutos en erección, el adulto o la persona que se tomó su sildenafil, porque hay gente joven que toma sildenafil, lleva más de 20 minutos, esa erección ya le duele. ¿Por qué le duele? Porque hay sangre en un lugar donde no debe haber. El priapismo es una urgencia. Entonces, cuando llega su paciente con priapismo, una erección, el pene le duele y sí le duele porque es sangre estancada, que se está muriendo ahí adentro. Entonces, ¿usted qué hace? Ubica el dorso del pene. ¿Sí? Es el pene. Lo ubica. Y usted mira ahí la sangre venosa. Agarra una jeringa de 20 centímetros, usa la venita del cavernoso izquierdo y la drena. Luego agarra el cavernoso izquierdo o el derecho, contrario, y lo drena. Más o menos uno saca entre 20 y 25 centímetros de sangre entre las dos venas. Eso le va a ayudar a salvar el pene porque si ese priapismo continúa, se necrosa. Y si se necrosa, las células mueren y al morir pues toca amputar. Ojo con eso. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta.